Sermón del Monte continúa. Entonces vamos a ubicar en nuestras Biblias, por favor, Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16. Y si tenemos nuestras hojas del sermón, vamos a ponerle en el título, siendo luz y sal en este mundo. Siendo sal y luz en este mundo. Siendo sal y luz en este mundo. Vamos a leer juntos. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Vamos a subrayar la palabra ustedes, ¿ok? Más al ratito les explico por qué. Dice, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr, dice, que se vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 14. Ustedes, vuelvan a subrayar esa palabra. Si tienen su versión Reina Valera, subrayen la palabra vosotros. ¿Okay? Son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. La consecuencia de vivir de acuerdo a la bienaventuranza va a ser el que nosotros podamos ser de influencia en este mundo. Quizá tú te has preguntado, ¿por qué cuando fui salvo no me fui con el Señor? O sea, ¿qué sigo haciendo aquí en la tierra? Una vez que hemos sido salvados por la gracia del Señor, ¿qué función debemos de desempeñar aquí los cristianos? Cuando vemos que está un mundo tan perdido, un mundo lleno de egocentrismo, de inmoralidad, de materialismo. ¿Qué función tiene que desempeñar la iglesia en medio de estos tiempos, en medio de esta sociedad? La iglesia tiene una función importante y es influir en la vida de la gente no creyente. Ahora, para que esto pueda suceder, la iglesia tiene que ser diferente al mundo. Lo más triste es que la iglesia moderna está más influenciada por el mundo de lo que el mundo está influenciado por la iglesia. Cada vez con mayor frecuencia miramos, ¿verdad?, que el mundo penetra a la iglesia y las ideas que el mundo tiene se vuelven realidad dentro de la iglesia. Formas de hablar, de vestir, de llevar a cabo una reunión, están surgiendo de ideas que son externas a la palabra de Dios. Ahora, entonces nosotros como iglesia tenemos una función. Dios no nos ha llevado con Él porque debemos de ser de influencia, y como les decía ahorita, ¿verdad? Para poder ser influencia tenemos que ser diferente a lo que el mundo está ofreciendo. Voy a dividir el mensaje en tres partes y la primera parte es la misión. Si tenemos nuestras hojas del sermón, vamos a ver primero la misión, después el problema y por último el propósito. La misión de la iglesia, decíamos ahí, ¿verdad?, es ser la sal y la luz. Pero les dije que subrayaran la palabra ustedes o la palabra vosotros. Porque somos todos los que debemos de desempeñar esta función de influencia. Es la iglesia en general. Jesús le está hablando a la gente y le está diciendo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Cada uno de nosotros como creyentes entonces desempeña una función como un granito de sal, ¿verdad? Pero tenemos que juntarnos todos para en verdad poder ser de influencia. Ahora, esto no es opcional. Esto no es decir, bueno, si quiero ser de influencia o no quiero ser de influencia. Esto es un mandato que Dios nos está entregando a nosotros como creyentes.
Pero me gustaría llamar su atención a algo, y es que aquí no se trata de hacer algo. Es decir, no se trata de actuar de cierta forma para entonces poder ser, sino que Jesús está diciendo, ustedes ya son. Al haber nacido de nuevo, tenemos una nueva identidad. El Espíritu Santo habita en la vida de cada creyente. Entonces Jesús nos está identificando como que somos ya la sal y la luz que el mundo necesita. Esa es la misión que nosotros tenemos. Pero para poder ser esa sal y esa luz, esa influencia, necesitamos ser diferentes al mundo. El mundo, iglesia, no se va a componer. El mundo es incapaz de arreglarse a sí mismo. De hecho, entre más pasa el tiempo, las cosas se van a ir poniendo peor porque el mundo es incapaz de arreglarse. Fíjense cómo en Génesis capítulo 6, versículo 5, esto es lo que sucede de nuestra humanidad, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis es el primer libro, ¿verdad? Para que no lo estemos buscando en otra parte, es el primerito. No se me pierdan. Dice, el Señor, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así es el ser humano. Es impresionante, ¿verdad? Cuando miramos el evento que hay aquí en Rosarito, vienen artistas muy famosos y viene gente de quién sabe dónde a ver eso. Así es el mundo. El mundo está corrompido y es la iglesia la que tiene como misión poder transformar a esta sociedad. Vamos a ver juntos Juan capítulo 3, versículo 19, para que veamos la diferencia que existe entre el mundo que no conoce a Dios y los hijos de Dios. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Me llama la atención el niño porque en la mañana estaba viendo la prédica del pastor Henry de la vid y tenían un bebito igualito, ¿verdad? Y él está también hablando. Mira, aquí también tenemos uno, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice, este es el juicio, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El ser humano ama el pecado, ama las tinieblas. Está aferrado a ello. Dice, pues sus acciones eran malas. Entonces Jesús viene al mundo y dice que los hombres prefirieron las tinieblas. Y no es algo muy diferente en nuestros tiempos. Mucha gente prefiere las tinieblas. El otro día estábamos platicando, mi esposa y yo decíamos, fíjate, aquí en esta zona no hay cristianos. Bueno, sí hay quien dice que es cristiano, ¿va? Pero que tú digas es cristiano de verdad, no hay. Y es que la Biblia es clara, ancho es el camino que lleva a la perdición. Ancho, muchos son las personas que se van a perder. Muchos son los que van a terminar un día, ¿verdad? Pues en el infierno. ¿Por qué? Porque prefieren el pecado. Dice el versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Cuando nosotros no éramos cristianos y alguien te hablaba de Dios, ¿cómo reaccionabas? Como que estaba chupando un limón, ¿verdad? Que no querías que te hablaran de Dios, no querías que te volvieran a invitar, no querías que te robaran tu manera de vivir en pecado, esa relación que está fuera de la voluntad de Dios. Y uno no quiere eso, se incomoda. Es como cuando te levantas en la mañana y te pega el rayo de luz, en la cara y te das cuenta que ya se te hizo tarde. La gente que vive en pecado no quiere eso. Por eso es que muchas veces no quieren venir a la iglesia, no quieren ser expuestos ante la palabra de Dios porque saben que sus acciones son equivocadas. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Por eso es que la sociedad, el mundo actual, odia a Jesús.
y están rehaciendo o cambiando el concepto de un hombre, de una mujer, de una familia, porque el concepto que Dios nos ha dado a través de su palabra no les gusta. Dice, y no vienen a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Es decir, no quieres estar en un lugar donde te estén diciendo lo que estás haciendo mal. Muchas veces es la esposa la que te dice lo que estás haciendo mal y te da un codazo cuando yo hago algún comentario, yo los veo. Entonces la mujer desempeña la función del Espíritu Santo, porque ahí te hablan. Dice, versículo 21, dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Es decir, cuando tú eres hijo de Dios, tú te acercas a la luz porque tú quieres cambiar. Porque tú quieres permitir que Dios siga obrando en ti, que te cambie tu carácter, que te cambie las prioridades, que te cambie la perspectiva de vivir la vida. Entonces, el mundo y la vida cristiana son incompatibles. A mí me da mucha tristeza mirar personas que son servidores en una iglesia y que un día antes se van al antro a tomar cerveza. Yo los he visto. Que son servidores en una iglesia y están viviendo una relación que no agrada a Dios. ¿Cómo podemos ser influencia? ¿Cómo podemos cumplir con nuestra misión? Si como les decía hace rato, ¿verdad? Cada vez la iglesia se parece más al mundo. Nosotros tenemos una importante misión y es ser de influencia. Fíjate cómo lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, por favor. Versículos 14. Acuérdense que es muy importante traer nuestra Biblia, para que estemos ahí subrayando. Dice, yo les he dado tu palabra. Jesús hablando, ¿verdad? Y el mundo los ha odiado. Bueno, Jesús está orando al Padre, dice, porque no son del mundo. Lo mirábamos la semana pasada. El resultado de vivir de acuerdo a las bienaventuranzas es que vamos a experimentar persecución. Pero cuando tú y yo vivimos de forma humilde, de forma mansa, cuando tú y yo lloramos por el pecado, vamos a poder cumplir con la misión de influir en esta sociedad. Entonces Jesús dice, mira, el mundo los va a odiar. A lo mejor nosotros tenemos el concepto de que la gente nos va a amar porque tenemos la verdad y porque queremos lo mejor para sus vidas, pero eso no todo el tiempo es una realidad. Versículo 15. No te ruego, dice, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, Jesús estaba diciendo, hey, no te pido que ya no estén en el mundo. Te pido que los guardes del maligno. Te pido que los protejas. Y eso nos incluye a nosotros. Dice, ellos, o sea, nosotros, dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ahora, ¿qué implicación tiene el ser sal? Porque dice, ustedes son la sal. ¿Qué implicaciones tiene? A lo mejor para nosotros la sal actualmente no tiene mucho valor, pero en aquel tiempo la sal era algo de valor y de importancia. De hecho, a algunos soldados se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario que nosotros utilizamos en nuestro tiempo. La sal era una forma de hacer un pacto de amistad. De hecho, cuando se hacían sacrificios, era Levítico, vamos a buscarlo, Levítico 2:13. Levítico, ustedes pueden. Dice, no harás, dice, que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Ahora, la sal tiene varias funciones. La sal purifica. La sal cura, da sabor, despierta sed y preserva. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Sale?
Lo primero es que dice que la sal se conectaba con la pureza por el color, ¿verdad? Entonces, como cristianos hemos sido llamados a vivir honradamente. De hecho, Pablo constantemente dice, hey, vivan de acuerdo a lo que han sido llamados, vivan de acuerdo al evangelio, es decir, vivan como cristianos. Un cristiano debe de ser diligente en su trabajo. No nos deberían de reconocer como el tranza del trabajo, el que siempre llega tarde, el que se distrae por todo, sino que deberían de reconocernos por ser responsables, morales. Y esto incluye, hablando de la pureza, el hablar, la conducta, el pensamiento. Entonces, la sal tenía esa función y es lo que implica para nosotros poder influir en este mundo. Necesitamos estar viviendo en pureza. Necesitamos estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y es que muchas veces tumbamos o destruimos lo que decimos con nuestro testimonio. Porque decimos que amamos a Dios, que adoramos a Dios, que vamos a la iglesia, pero nuestra conducta no es necesariamente lo que refleja. Una vez miré una frase de alguien que dijo que las palabras inspiran, pero el ejemplo arrastra. Y es que nosotros podemos decirle muchas cosas a la gente y los podemos inspirar, pero si con nuestra conducta no respaldamos eso, no necesariamente va a tener el efecto, el impacto que pudiera tener. Además, la sal producía sed. Y aquí la idea es que al ver la gente, nuestra conducta, nuestra actitud ante la vida, el respaldo de Dios sobre nosotros, debe de producir en ellos ese deseo por buscar a Dios. Al ver el cambio que ha surgido en nosotros, gracias a la relación que tenemos con Dios, ellos deberían decir, hey, yo quiero conocer a su Dios. Pero si tenemos vidas otra vez desorganizadas, va a ser difícil o poco atractivo para ellos el seguir nuestro ejemplo. Por eso el día de hoy sería una buena pregunta, ¿verdad?, para nosotros, si somos diferentes a la gente que no conoce a Dios. Si vivimos diferente, si nuestro pensamiento es diferente, si nuestra manera de hablar es diferente. Es más, si tenemos hijos, la forma de educarlos es diferente. Si nuestras prioridades han cambiado de cuando no éramos cristianos. Porque el ser sal aquí en la tierra va a implicar eso. Y aunque esas dos, tanto la pureza como el producir sal, son significados importantes, parece que la mayor relevancia o el mayor punto aquí es la preservación. En aquel tiempo no existían los refrigeradores que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces, para poder mantener bien los alimentos que muchas veces eran transportados por 1,500 kilómetros, ellos tenían que echarle la sal. O sea, la sal literalmente, pues o sea, la sal así, para que pudieran ser preservados. Ahora, esto tiene la implicación para nosotros de que en un mundo que no conoce a Dios, somos los cristianos los que estamos evitando que se corrompa aún más la sociedad. Somos nosotros con nuestro ejemplo los que debemos de influir en un mundo que no conoce a Dios. Es decir, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo deberían de ver nuestro ejemplo y decir, yo quiero eso, yo necesito eso en mi familia, yo necesito eso en mi matrimonio, yo necesito eso en mi juventud. Yo cuando veo jóvenes, como los que están el día de hoy aquí, me emociona mucho porque yo cuando estaba joven, cuando tenía esa edad, fue cuando cometí los peores errores. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros. Y la idea es que ellos no cometan los errores que nosotros sí cometimos. Pero para que eso suceda, necesitamos en verdad ser esa manera que Dios utiliza de preservar la sociedad. Por eso como matrimonio somos tan insistentes de cuidarnos,
de respetarnos, de amarnos, de edificar la fe del otro, de orar juntos, de buscar a Dios juntos, de decir, hey, vamos al grupo, vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios. No de otra manera. Porque cuando nosotros tenemos un matrimonio fuerte, tenemos familias fuertes y tenemos una iglesia fuerte. Y cada vez con mayor frecuencia escuchamos de divorcio tras divorcio, tras divorcio, tras divorcio. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios como centro, como fundamento. Entonces, aquí la implicación para los cristianos, es decir, para nosotros, es que podamos preservar este mundo. De hecho, bueno, sé que algunas personas son nuevas, ¿verdad? Pero hay un evento llamado el rapto, que a lo mejor, si no has escuchado, luego les explicaré, pero es cuando la iglesia se va a ir con Jesús. Y cuando eso suceda, aquí va a ser un desastre. Porque va a comenzar las plagas y el castigo de Dios sobre la tierra. Y es que la sal se va a ir y se va a quedar el mundo. Entonces, imagínate, muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Porque somos los únicos cristianos en la familia o en el vecindario o en el trabajo. Pero ¿qué sería ese trabajo sin ti ahí? Porque muchas veces la gente que nos rodea no dice ese chiste, ¿cómo dicen? Con grosería, porque nosotros estamos ahí, de alguna manera estamos reteniendo eso. O cuando llegamos a un lugar, ¿verdad? Muchas veces no dicen tantas groserías o no dicen groserías o no hacen lo que iban a hacer porque llegaron los cristianos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero si nosotros nos comportamos como si no fuéramos cristianos, entonces perdemos la esencia. Perdemos el poder ser sal. Ahora dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Vamos a ver a 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, por favor. 2 Corintios 4, 6. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo es que es Dios quien llamó a nosotros a pasar de las tinieblas a la luz. Cuando dice que nosotros somos la luz del mundo, la implicación que tiene es que nuestra conducta va a iluminar el camino de las demás personas. Fíjese cómo lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, porque es importante que entendamos esto. Nosotros estamos reflejando la luz de Jesús. En el Evangelio de Juan, constantemente Jesús se autodenomina la luz del mundo. Dice, este es el mensaje, estoy en Primera de Juan. En primera no es el Evangelio de Juan, es la primera carta. Antes de Juan va a tener un número 1, ¿ok? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué es andar en tinieblas? Es vivir en pecado. Es cuando no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Estaba mirando una frase de un pastor llamado Steve Lawson que dice, muchos han llegado a la iglesia, pero pocos han llegado a Cristo. Y eso tiene la idea y la implicación de que muchas personas creen que por ir a la iglesia físicamente son cristianos, pero no es así. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si tú dices, o si yo digo que somos cristianos, que tenemos comunión con Él, pero andamos en pecado, eso no es cierto. Porque un cristiano, un nacido de nuevo, no puede tener de forma habitual el vivir en pecado. Porque la semilla del Espíritu Santo entra en nosotros. Y claro, comienza ese proceso de santificación.
y la luz del evangelio comienza a ser más brillante. Y eso otra vez comienza, claro, en mi relación personal con Dios, pero en mi matrimonio, con mis hermanos, a donde quiera que yo voy. Y por eso es que las cosas que hacíamos antes ya no las podemos hacer, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. A mí me ha tocado platicar con personas, claro, no, ninguno de ustedes está en ese caso, ¿verdad? Pero que tienen un matrimonio muy golpeado, muy feo, se hablan muy mal, hay amenazas, si te gusta bien, si no te gusta pues es tu problema, yo no voy a cambiar, yo soy así. Eso no es ser cristiano. Por eso cuando yo escucho de esos ejemplos, a mí me gusta preguntar, ¿por qué crees que eres cristiano? ¿Dónde fue el parteaguas en tu vida? ¿Dónde hubo una manera distinta de ver la vida? Segunda de Corintios 5:7 dice, el que no lo busquen. Segunda de Corintios 5:7 dice, 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas, las cosas viejas han pasado ya. Todas son hechas nuevas. Y eso tiene la implicación de pensar, de hablar, de tratar al esposo, de ser un trabajador responsable, de que Dios es una prioridad, de que tenemos hambre y deseo por Dios. Si tú quieres saber si una persona es cristiana, mira si tiene hambre de Dios, si tiene hambre de orar, si tiene hambre de la palabra. Porque si no tiene hambre, es porque ya se alimentó, ya satisfació, que espero que exista esa palabra, en el mundo, ya no tiene hambre de Dios. Por eso es que ya no busca la palabra, ya no ora. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, una manera en que tú te puedes dar cuenta que alguien es nacido de nuevo es que tiene comunión con Dios, y esa comunión con Dios nos hace tener comunión con las demás personas. Pero no existe el cristiano aislado. No existe alguien, bueno, yo soy cristiano nada más un día. No existe eso. La misión que nosotros tenemos de ser la sal y de ser la luz, de iluminar el camino de las demás personas, de que ellos que están en tinieblas, tú puedas darles un consejo, es influir en ellos. Oye, pero si tú traes problemas en tu propia vida, pues no te van a pedir un consejo. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, es eso, ¿verdad? De querer estar aquí, de venir a la iglesia. Estamos viviendo una época muy complicada porque la gente quiere estar bien a gusto. Y si tú no les hablas para recordarles, ¿por qué no les hablaste? Si tú les hablas y les dices, oye, pues te recuerdo el grupo, uy, qué llamadera, pues. Entonces, si lo haces porque lo haces, y no lo haces porque no lo haces, pero todos esos son excusas y son pretextos de personas que no han nacido de nuevo, que no tienen la luz del evangelio. Mira, cuando uno nace de nuevo, tienes ese deseo, esa hambre, no sabes orar, no sabes leer la Biblia, pero la hambre que pone Dios en el corazón nos hace buscarlo. Y cuando eso sucede, iglesia, nosotros podemos reflejar la luz de Cristo. Podemos decirle a las personas, mira, yo pensaba como tú pensabas, yo hablaba como tú hablabas, pero ya no es así. Entonces, esa es la misión. No es algo que tenemos que hacer, porque luego decimos, ok, tengo que ser la luz, tengo que hacer esto. No es que tengas, es que ya eres. Si tú eres hijo o hija de Dios, tú eres ya la luz y la sal de la tierra. Y como consecuencia, debido a lo que tú eres, a que eres un hijo o una hija, tu conducta va a producir en las demás personas ser influenciada. Porque el tiempo te va a dar la razón. Yo sé que cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad?, en cristianos, lo primero que sucede en la familia es un rechazo, ¿verdad? Mira, pues ya te están lavando el coco, y mira, ya no haces lo mismo que nosotros. Pero luego el tiempo pasa
Y el que no se divorcia cae en un vicio, pierde esto. Y nuestras vidas están siendo fundamentadas en la roca que es Cristo. Y entonces ellos comienzan a ver cómo Dios pone una vida en orden, cómo Dios organiza algo, cómo Dios va armando todo el rompecabezas de tu vida. Pero eso es cuando somos nacidos de nuevo. Le hace mucho daño a la iglesia personas que profesan ser cristianos y que no lo son y que dan un mal testimonio. Digo, yo sé que aquí no es el caso, ¿verdad? Pero matrimonios que se pelean como si no fueran cristianos. Porque la palabra de Dios no tiene el primer lugar. Entonces no podemos reflejar la luz. No logramos ser esa luz que Dios quiere que seamos. Fíjate cómo dice Salmos 119, versículo 105. Si no lo tienes subrayado en tu Biblia, yo te lo recomiendo que lo subrayes. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Reina Valera dice, lumbrera mi camino, es decir, esa luz, ¿verdad? Que te permite saber dónde vas a pisar. Jesús, ¿verdad? Hablándole a los fariseos, dijo, ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. Cuando una persona no conoce el evangelio, está ciego, está en tinieblas. No sabe ni para dónde va, no sabe ni para qué está aquí en la tierra. Entonces los jóvenes y los no tan jóvenes creen que vinieron aquí a ser felices, a tener una carrera, y luego tienen la carrera y no hayan qué hacer con ella. Entonces se casan, pero no saben ni para qué se casan. Y entonces están en tinieblas y cometen un error y cometen otro error y cometen otro error. Y lo que Dios está buscando es que la palabra sea para nosotros una luz que nos diga, hey, aquí estoy, hacia allá quiero ir, hacia allá me dirijo, pero yo para poder estar seguro que voy a llegar a ese lugar necesito un mapa y el mapa es la palabra de Dios. Pero si yo no abro el mapa en la semana y solamente lo abro aquí, pues los 6 días restantes vamos a estar perdidos. Es frustrante perderte. Bueno, cuando uno va a un lugar y que ves que el mapita no cargó a tiempo, ¿verdad? El Google Maps y te vas yendo por, bueno, a mí me ha pasado, te vas yendo para otro lado y era para acá. Y le tienes que decir al esposo, teníamos que salir allá atrás, pero se me pasó decirte. Pero en la vida cristiana es mucho más importante que eso. Porque para eso estamos aquí. No estamos aquí para decir, bueno, yo ya soy cristiano, me voy a cruzar de brazos, estoy bien cómodo, qué felicidad, voy a esperar nada más que el Señor venga. No es eso, tenemos una misión. La misión es ser de influencia, la misión es ser luz, la misión es ser sal. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. En el versículo 14 Pablo dice, no hagan nada por murmuración, ni con queja. Versículo 15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, en un mundo como en el que estamos ahorita, al vivir de acuerdo a la palabra de Dios, lo que sucede es que brillamos, es que somos diferentes. No porque le digamos a todo el mundo, ¿verdad? Soy cristiano, para que sepas que soy cristiano. No, sino la conducta, la manera de hablar, la manera de que los compañeros puedan escuchar cómo tratamos a nuestra esposa cuando hablamos con ella, la manera en que nos dirigimos a las demás personas, nuestras prioridades, nuestras motivaciones. Había un dicho, ¿verdad? Que era, un mundo nos vigila. Y esa es la verdad, un mundo nos vigila. La gente a nuestro alrededor, los no creyentes nos están vigilando a ver cómo respondemos en las pruebas. Cómo respondemos cuando las cosas no salen bien. Cómo resolvemos los conflictos. Y tú eres y yo soy la sal y la luz del mundo. Porque como les decía al principio, el mundo no se va a arreglar solo, no tiene la capacidad. De hecho, Efesios
5, versículo 8, afirma esta misma verdad. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Fíjate la siguiente parte, andad como hijos de luz. Lo mismo, es decir, anda como cristiano. Ahora, esta es la misión es ser influencia, es ser sal, ser luz aquí en el mundo. Pero hay un problema con eso, hay un conflicto. Mateo 5:13 dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. En gran parte la sal era obtenida en Palestina y se ubicaba a las orillas del Mar Muerto, pero muchas veces la sal estaba contaminada con yeso y otros minerales, y cuando eso sucedía no servía más que para tirarla hacia el camino, hacia la calle. Claro, eso no sucede en nuestro tiempo porque la sal que tenemos en nuestros botecitos pues no va a perder el sabor. Pero es importante entender el significado, porque tiene la implicación de que cuando nosotros estamos tan en contacto con el mundo, perdemos nuestro sabor. Es decir, como cristianos corremos el riesgo de estar muy cómodos en el mundo, de hablar como el mundo habla, de pensar como el mundo piensa, de actuar como el mundo actúa, de tener las prioridades que el mundo tiene. Y no es eso a lo que fuimos llamados. Yo recuerdo que en una ocasión, algunos de los jóvenes que están aquí se van a acordar, yo les hice un llamado a ellos para que nos ayudaran con la librería. Y a mí me pareció una idea increíble. Dije, pues ellos que están jóvenes, que nos ayuden a lo de la librería. Y no faltó, ¿verdad?, una familia que se incomodó por eso, y en particular un joven me dijo, oiga, pastor, no, pues ya venimos el domingo, ya venimos el miércoles, y aparte, ¿quiere que vengamos a lo de la librería? Es mucho tiempo, me dijo. Entonces yo me acuerdo que le dije, mira, por principio de cuenta, era una opción nada más. O sea, dije, el que guste apoyarnos, el que guste participar, para empezar. Ahora, el que vengas el domingo, el que vengas el miércoles, no es un favor que me estás haciendo a mí. Lo haces por tu beneficio, para que tu fe sea edificada, porque perteneces a una familia. Pero también es importante que tú pienses, le dije, ¿tú qué le entregaste a Dios cuando te arrepentiste de tus pecados? O sea, ¿tú le entregaste una hora el domingo y una hora el miércoles de tu vida? Porque si tú le entregaste eso, no le entregaste nada. A lo que Dios nos llama es a entregarle la vida, es arrepentirnos de nuestros pecados y rendir nuestra vida. No decir, bueno, cuenta conmigo el domingo de 10:30 a 11:30, 12. A las 12 yo ya voy a empezar como a cabecear, porque ya me quiero ir. Y el miércoles, si mi agenda me lo permite, también. No, le entregamos todo a Dios. Y entiendo que algunos no pueden venir por cuestión de trabajo. Pero el problema es que nos sentimos muy cómodos en el mundo. El problema para el cristiano es que cuando no hay una crisis, no hay un problema económico, no tenemos a alguien enfermo, nos sentimos bien a gusto en casa. Sabanás nos lleva a querernos acostar, ¿verdad? Mira, cuando está haciendo calor, porque está haciendo calor. No, mucho calor, pastor, ¿cómo voy a poder ir? Cuando está haciendo frío, no, pues es que en la casa está bien a gusto, porque imagínate salir del sofá. Pero no es a lo que Dios nos llamó, y ese es el problema para el cristiano. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra esencia, nos contaminamos como esa sal contaminada con otros minerales. Al nosotros reducir nuestro compromiso con Dios, permitimos que otra gente nos influya, y entonces ya estamos hablando como si no fuéramos cristianos. Tratamos a nuestra esposa, o sea, a nuestros hijos, como si no fuéramos cristianos.
Muchas veces le he dicho yo a la gente, no digas que eres cristiano, por favor, nos haces quedar mal. Porque ellos creen que son cristianos, pero no se ve. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que lo subrayemos también. Primera de Pedro 2, 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de cada uno de nosotros. Es decir, tú fuiste adquirido. Tú ya perteneces a Dios. ¿Para qué? Para que descanses. No, para que le anuncies las virtudes. ¿Quién es Dios? Que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, que Dios lo conoce todo, que Dios lo puede hacer todo, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha restaurado, que Dios te ha sanado, que Dios te ha protegido, que Dios te ha guardado, que Dios ha proveído para ti. De eso se trata la vida cristiana. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Como les decía al principio, esto no se va a poner mejor, esto se va a poner peor. El mundo cada vez se va a descomponer más y más y más. Y el mundo cada vez entra más y más y más a las iglesias. Por eso es que miramos cada locura dentro de las iglesias, porque el mundo está entrando, o ya entró. Romanos 12:2 es un versículo que leemos casi cada domingo. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, si nosotros vamos a estar aquí en el mundo, corremos el peligro de amoldarnos, de conformarnos al mundo y sus valores y sus prioridades. Entonces la sal, dice, ¿verdad? Puede perder su esencia, puedes perder tus valores, puedes comportarte como si no fueras cristiano y pierdes tu esencia, pierdes tu influencia sobre las demás personas. Porque cuando tú vayas con tu familia a decirle, mira, Dios, te van a decir, ¿Dios qué? Pues mira cómo estás, te llevas re mal con tu esposo. Ustedes tampoco hacen esto, ¿de qué me hablas? Como padres, si les decimos a nuestros hijos, hay que leer la Biblia, si ustedes no la leen, ¿con qué cara les vamos a decir eso? Si cuando enfrentan una crisis no oramos, ¿cómo le vamos a poder decir a la gente, verdad? Confía en Dios. No únicamente se corre el peligro, hablando del ejemplo de ser la sal, en el versículo 15 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Es decir, la idea es que pues en aquel tiempo no había la electricidad que tenemos ahorita, y cuando ponían una luz, se ponían un candelero para que iluminara toda la casa. Okay. La vida cristiana es vivir de tal forma que nuestra vida, nuestra conducta ilumine a las demás personas. Pero hay quienes dicen, no, yo voy a poner esto en una canasta. Y no queremos relacionarnos con nadie, ¿verdad? Estamos bien a gusto en nuestra relación con Dios. El cristianismo es para estas personas únicamente Dios y ellos y lo que Dios les pueda dar. Pero hay un mundo a nuestro alrededor que necesita que seamos luz. Entonces, podemos perder la esencia, hablando de la sal. Podemos estar muy cómodos, ¿verdad? Sin ser luz, sin preocuparnos por las demás personas. Y no es a lo que Dios nos llamó. Y ahí está el problema.
De hecho, Proverbios 25-26 dice, si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. Cuando nosotros somos tentados, ¿verdad? Por la gente que no conoce a Dios, a corrompernos y a decir, bueno, no pasa nada, no, nadie se va a enterar, ¿verdad? No, sí se va a enterar, sobre todo Dios, que es lo más importante. Y es que a veces el problema, ¿verdad? Que a veces decimos, que no se entere el pastor, que no se enteren los de la iglesia, el problema que tenemos. Si ya se enteró Dios, si Dios sabe, ¿qué más? Entonces ese es el problema. Perdemos nuestra esencia, perdemos nuestra influencia, no estamos preservando esta sociedad, no estamos iluminando a nadie porque estamos muy cómodos, muy a gusto. La tercera parte del mensaje es el propósito de esto, es decir, ¿cuál es el propósito de que somos la sal? ¿Cuál es el propósito de que seamos la luz? ¿Cuál es el propósito de no perder nuestra esencia? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta palabra buenas, hablando de las obras, es la apariencia atractiva y hermosa de algo o de alguien. Entonces, cuando nosotros actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, la idea es que la gente a nuestro alrededor se va a sentir atraído. Van a ver cómo Dios va embelleciendo nuestras vidas. No porque nos hagamos guapos o hermosos físicamente, sino porque nuestra vida comienza a embellecerse. Es como cuando tú ves una casa que está toda destruida y luego la empiezan a restaurar. Así es la vida de cada uno de nosotros. Dios comienza a restaurarnos, Dios comienza a cambiarnos. Y cuando la gente comienza a ver eso, Dios es glorificado. Ahora, esta palabra, glorificar a Dios, que a veces se usa sin sentido o sin entendimiento, es básicamente que el nombre de Dios sea conocido. Cuando nosotros comenzamos a actuar como cristianos, el nombre de Dios debe de ser más conocido. La gente debe de decir, mira, fulanito cómo es, lo que Dios ha hecho. Mira, Maranganito, ¿verdad? Ya restauró su matrimonio, gracias a Dios que lo hizo. El problema es de que muchas veces nosotros queremos llevarnos la gloria y decir, no, es que yo soy bien inteligente y soy bien trucha y yo esto y yo lo otro, y yo sí sé cómo hacerle. Pero otra vez, no es a lo que Dios nos llamó. Aquí el propósito es que Dios sea conocido, que nuestras acciones demuestren quién es nuestro Dios. Cada vez que nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Yo no participo en eso porque no agrada a Dios. Estamos diciendo, yo pertenezco a Dios y Dios es un Dios santo y no tiene relación con el pecado. Cuando nosotros tratamos bien a nuestra esposa, estamos identificándonos como cristianos, porque la Biblia dice en Efesios, ¿verdad?, que debemos de tratar a la esposa como Cristo trata a la iglesia. Y eso da gloria a Dios. Cada vez que nosotros damos pasos de obediencia, cada vez que nosotros ponemos a Dios en primer lugar, estamos permitiendo que la gloria de Dios sea conocida. Los que estamos leyendo la Biblia en un año, el día de ayer leíamos que el capitán de los babilonios, Nabuzaradán, le dice a Jeremías, ¿saben por qué les pasó lo que les pasó? Bueno, para los que no lo estamos leyendo, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. Y lo interesante es que el general de la nación enemiga le dice la razón. Miren, vamos a leerlo. Es Jeremías, capítulo 40. Voy a comenzar en el versículo 2, Jeremías 42. Dice,
el capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo, estamos hablando que Jeremías era el profeta de la nación de Israel. El Señor tu Dios, dice, trajo desastre a esta tierra, tal como lo dijo que haría. Pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió esto. Es decir, un general de una nación que no conoce a Dios dice, ustedes están porque están así, por desobedientes. Es exactamente lo contrario de lo que Dios quería para la nación. Ahora, como iglesia, tenemos que estar conscientes de esto. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo debemos de hacer para dar gloria a Dios. Es decir, para que el nombre de Dios sea más conocido. Cada vez que tú te levantas temprano para estar aquí, lo haces para darle gloria a Dios. Yo sé que hay unas personas que hacen el esfuerzo de manejar bien lejos, porque entienden la importancia de congregarse. Para algunos de nosotros requiere otro tipo de esfuerzos, pero hacer todo eso es cumplir con la misión, es ser parte de luz y de sal, porque nos estamos alimentando, nos estamos edificando espiritualmente. Ahora, esto es una realidad, iglesia. O sea, esto es lo que somos, porque somos hijos de Dios. Pero tú y yo podemos perder la esencia de lo que somos. Tú y yo podemos ceder a las tentaciones, tú y yo podemos ceder a lo que el mundo te dice. Tú y yo podemos decidir no venir, no buscar a Dios, no leer, no orar. Tú lo puedes decidir. Y lo que estás haciendo es que estás perdiendo el propósito por el cual estás aquí. Es mi oración que como iglesia podamos ser eso, la sal y la luz. De hecho, como iglesia, Ciudad de Dios, ese es nuestro lema. Que somos una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Queremos que Rosarito sea para Cristo, que en medio de noticias tan terribles como las que escuchamos todos los días, la gente se pueda dar cuenta que la respuesta está en Dios, no está en algo más. Vamos a orar mientras despedimos este tiempo. Padre, te damos gracias porque somos tus hijos, Señor, porque tú nos pasaste de muerte a vida, de tinieblas a luz, de ser extraños a ser tus hijos. Y esta mañana, Señor, queremos pedirte cada uno de nosotros que podamos reconocer si estamos siendo luz y sal en donde estamos, con nuestras familias, en nuestros trabajos, en donde vivimos, Señor. Y si no es así, Padre, si hemos ido perdiendo nuestra esencia, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra y que de esa manera, Señor, podamos influir en las personas que nos rodean. Señor, esta mañana yo te quiero pedir por aquellas personas que no te conocen y que el día de hoy pueden escuchar, Señor, de la necesidad que tienen de ti. Que no hay otra forma, Señor, de pasar de condenación a vida eterna. Que no hay otra manera, Señor, de enfrentar un mundo tan cambiante si no es contigo de la mano. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que están aquí o que nos ven y que no te conocen, Señor, que puedan reconocer la necesidad que tienen de ti, Señor, pedir perdón por sus pecados y rendir sus vidas a ti. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Recuerden, hay que ser luz y sal. Los amo, pero Dios les ama más.